Bienvenido a De ti se trata, un espacio para poner luz en esos momentos en los que sentimos que nos hemos perdido un poco en nuestra propia vida. Soy Vane, coach emocional y sentimental, y también alguien que ha perdido el rumbo más de una vez y sigue aprendiendo de los vaivenes de la vida. Aquí hablaremos de lo que duele, de lo que muchas veces no vemos ni cuestionamos, y de esos momentos en los que todo parece incierto y no sabemos por dónde seguir. Porque al final de eso se trata, de ti, de entender lo que sientes, conocerte mejor y aprender a elegirte. Es cuando empiezas a mirarte con mayor conciencia que algo cambia. La forma en la que te relacionas contigo y con tu propia vida. Vamos a descubrirlo juntos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Por aquí hace un sol radiante, lo veo por mi ventana. Hoy vengo muy agradecida. Antes de empezar con el tema, quiero daros las gracias, de verdad, por todos los mails que me estáis enviando. Me hace muchísima ilusión leeros, no solo por lo que contáis, sino por la confianza que hay detrás de cada mensaje. De verdad, gracias por abriros así. Os recuerdo en la descripción mi correo electrónico, para quien todavía no lo tenga, y os invito a escribirme, a contarme cómo os sentís y sobre qué tema os gustaría que hablásemos por aquí. Estoy súper contenta de recibir noticias vuestras, de verdad que me encanta. Hoy vengo con algo que nace directamente de un mensaje que he recibido, y la verdad es que es un temazo. Es de una chica que, después de contarme su situación, la ruptura que está viviendo en este momento con su expareja, el dolor que siente, y después ha derivado en cómo ve a sus amigas avanzando, mientras ella vuelve al principio, sola. Terminó el mensaje diciendo algo así como: creo que soy carne de soltería. Y esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza. Porque no sonaba solo a tristeza por una ruptura, sonaba a derrota, a la sensación de pensar que quizá el amor sí funciona para otros, pero no para todos, no para ella. Lo decía con una mezcla de humor y resignación, como si ya hubiese aceptado un papel que no sabe si ha elegido ella o si simplemente es algo que le ha tocado vivir. Pero detrás de esa frase había algo mucho más profundo. La sensación de no encajar del todo en eso que se supone que debería estar viviendo ya a sus 33 años. Nada más y nada menos. A mí me da la sensación, no sé a ti, de que en el fondo es como si todos y todas lleváramos una especie de guión invisible que nos dice qué tenemos que ir consiguiendo para ser alguien válido, alguien estable, alguien que va bien en la vida. La carrera, el trabajo, la casa, la pareja, los hijos. La sensación es que existe una especie de lista que hay que ir tachando para sentir que estamos donde deberíamos estar. Me lo encuentro mucho, y el problema no es solo que exista esa lista. El problema es que casi nadie nos enseña a detenernos y a preguntarnos: ¿y si lo que yo necesito no se parece a eso? Lo que hacemos es avanzamos, imitamos, repetimos, perseguimos, y muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya estamos agotados, perdidos o profundamente desconectados de nosotros mismos. Y claro, mientras por dentro aparecen sensaciones de ir por detrás, de quedarnos fuera, de no llegar ya a lo que toca, de sentir que algo falla en ti. Y creo que lo más duro de todo esto es que nadie nos enseña realmente a mirar la vida de otra manera. Nadie nos enseña a cuestionarnos, a preguntarnos si lo que perseguimos tiene sentido para nosotros o si simplemente seguimos el camino que vimos hacer a todo el mundo, como es lo que hace la mayoría. Y quizá lo que pasa es que nadie nos enseña a cuestionar demasiado todo esto, porque cuando una persona empieza a hacerse preguntas, a replantearse el camino establecido, a decidir por sí misma qué quiere y qué no, inevitablemente empieza a salirse un poco del molde, y eso incomoda a los que no lo han hecho. Pero bueno, ese es otro melón que hoy no voy a abrir. Y así vamos, la mayoría vamos aprendiendo tarde, a base de caídas, de heridas, de relaciones que nos rompen, de decisiones tomadas en piloto automático, de intentar encajar en lugares que no eran para nosotros. Y te lo digo también desde mi propia experiencia. Yo también he sufrido mucho por vivir así. También he tenido la sensación de que estaba llegando tarde. Por no cuestionarme ciertas cosas antes, por creer que había una única forma correcta de construir mi vida. Precisamente por eso ahora miro todo esto desde otro lugar, teniendo en cuenta mi propia experiencia
y al leer este mensaje pensé, ¿cuántas veces esto no va realmente de estar sola o acompañada, sino de cómo nos estamos contando nuestra propia historia? Esto lo veo mucho en sesión y para mí la pregunta es, ¿quién escribió esa lista? ¿Y qué pasaría si la vida que necesitas no se pareciera a la que te enseñaron a perseguir? Porque como no lo cuestionamos, seguimos ese guión como si fuera una verdad universal, cuando en realidad es solo un relato social, uno que hemos visto en películas, en redes sociales, en conversaciones familiares y que hemos ido absorbiendo y comprando sin darnos cuenta. Y claro, precisamente por no cuestionar, vamos directos a compararnos con los demás, con la amiga que ya tiene pareja, con la que ya se ha ido a vivir con alguien, con la que ha tenido hijos, con la que parece más estable. Y desde ahí aparecen sensaciones muy duras, sentirnos atrasados, incompletos, desafortunados o fuera de lugar. Y quizá el problema no es que estés haciendo algo mal, quizá el problema es haber confundido lo normal con lo correcto para ti. Porque hay muchísimas maneras de construir una vida plena. Y creo que una de las cosas más valientes que podemos hacer es preguntarnos si lo que estamos persiguiendo nace realmente de nosotros o de todo lo que hemos aprendido que deberíamos desear. Porque suele suceder, después de comprar esa idea de vida como si fuera la única correcta, válida o respetable, nos sorprendemos de lo que viene después, de esa sensación constante de mirar alrededor y pensar que los demás sí están avanzando y tú no. Como si todo el mundo tuviera muy claro hacia dónde va por tener una casa, pareja e hijos. Como si las demás personas estuvieran construyendo relaciones perfectas, vidas ordenadas, futuros estables, mientras tú sientes que algo de ti no termina de encajar del todo, porque eso no llega a tu vida. Y ahí empieza una especie de carrera silenciosa, una carrera por llegar, por no quedarse atrás, por alcanzar una vida que muchas veces ni siquiera te has parado a preguntarte si realmente deseas que sea de esta manera, porque parece que hay algo implícito en todo esto, la idea de que si conseguimos todas esas cosas, pareja, estabilidad, hijos, trabajo estable, entonces por fin vamos a sentirnos bien, estables, sin paz. Y lo duro es que muchísimas personas viven agotadas intentando alcanzar esa sensación, como si la felicidad la pudiéramos alcanzar solo por un mismo camino, todos. Quizá muchas veces hemos sido demasiado cegados intentando llegar a todas esas paradas que se supone que hay que alcanzar y nadie nos enseña a hacer otra cosa. Nadie nos enseña a ir despacio, a observar, a conocernos antes de construir una vida con alguien, a diferenciar enamoramiento de compatibilidad, a distinguir amor de necesidad emocional. Eso lo vamos descubriendo después, cuando llegan los golpes, cuando algo se rompe, cuando la realidad ya no encaja con la fantasía. Y ahí es donde empiezan muchos despertares. Y mientras tanto, se nos va olvidando preguntarnos algo mucho más importante. ¿Estoy construyendo una vida que realmente tiene sentido para mí? ¿O solo estoy intentando no sentirme fuera del guión establecido? Lo veo muchísimo en mi día a día, en mis sesiones, en personas de mi alrededor. Es una constante. Y te lo digo también desde la honestidad. Yo también estuve ahí. En ese punto en el que confundes amor con necesidad, en el que crees que tener pareja es una especie de validación, en el que piensas que si no estás en una relación te falta algo esencial. Y ahora mirando atrás me di cuenta de que gran parte del problema era que nadie me había enseñado a estar conmigo bien, a gusto, cómoda, a construir una vida que no gira alrededor de ser elegida por alguien, a sentirme completa sin necesidad de encajar en esa famosa lista. Eso lo fui aprendiendo después y muchas veces de la forma más incómoda, equivocándome. Por eso hoy veo que hay otra cara, de la que se habla menos. Personas que en apariencia sí han conseguido toda la lista completa, pareja, casa, hijos, estabilidad laboral, y aún así se sienten atrapadas o profundamente agotadas dentro de esa vida que han construido. Y esto no lo digo desde el pesimismo, sino desde la realidad, porque quizá muchas veces hemos sido demasiado cegados por llegar a tachar todas las paradas de esta lista sin reparar en lo verdaderamente importante, proyectando nuestra idea sobre el otro, la ilusión de por fin lo conseguí, puesta en el otro, y desde ahí empezamos a atarnos
sin preguntarnos si realmente nos entendemos, si queremos el mismo tipo de vida, si existe un equilibrio real entre dar y recibir, si sabemos afrontar juntos los problemas, convivir, casa, boda, hijos, sin haber construido antes una buena base realmente sólida. Y claro, luego llega la vida real, llegan los problemas, la convivencia, los conflictos, las diferencias, el cansancio, la presión, el estrés del día a día, y ahí muchas parejas descubren que quizá han construido la casa por el tejado y sobre una base que no era realmente sólida ni estable. Porque una cosa es enamorarse o ilusionarse y otra muy distinta es conocerse de verdad. Y creo que muchas veces vamos por la vida tan inconscientemente guiados por ese guión, intentando llegar a la siguiente parada de todo eso que deberíamos conseguir, que se nos olvida preguntarnos lo esencial. ¿De verdad quiero construir mi vida con esta persona o simplemente tengo miedo de quedarme atrás? Y lo más delicado es que cuando ya hay hijos de por medio y una vida montada, separarse se hace mucho más difícil y complicado, porque las consecuencias salpican a los que menos culpa tienen. De esto hablo en profundidad en mi libro, del enamoramiento y sus trampas, de lo que no nos enseñan y luego nos puede llevar a vivir atrapados en relaciones si lo obviamos y nos dejamos llevar. Porque crecer en hogares donde hay tensión constante, distancia, frialdad, desequilibrios, desencuentros, infelicidad sostenida en el tiempo, todo eso deja huella. Y quizá ir con un poco de precaución antes de darlo todo, conocerse bien y construir desde un lugar más consciente no es ir tarde, quizá es precisamente hacerlo con responsabilidad. Porque a veces lo que más duele y más pesa y más marca no es no haber conseguido esa vida exitosa, sino sentirte desconectado de ti mismo dentro de una vida que sobre el papel parece perfecta. Y aquí quiero parar un segundo, porque lo escucho bastante a menudo. Parejas que no se quieren bien, que no están equilibradas y donde siempre es el mismo quien tira del carro, pero ahí siguen desgastándose, porque es lo que toca, porque hay hijos que nos unen y nos atan, porque existe miedo a la soledad o porque separarse parece más difícil que seguir sufriendo en silencio. Y aquí hay otra realidad de la que se habla poco, la de muchas mujeres agotadas mental y emocionalmente que sostienen y se cargan con la casa, los hijos, la organización y el peso emocional de prácticamente todo, mientras intentan seguir sonriendo y aparentando que todo está bien. Porque muchas veces el sacrificio dentro de la relación no está repartido, pero desde fuera eso nadie lo ve. Desde fuera está la foto de Navidad, las vacaciones en familia, esa pareja aparentemente estable, esa vida correcta. Y sin embargo por dentro hay personas sintiéndose profundamente solas, incluso estando acompañadas de todo eso. Personas que callan para no romper familias, que aguantan cosas que no deberían aguantar, que minimizan su malestar porque sienten culpa, incluso de pensar en irse. Y esto no es antiguo, de verdad. Yo me lo encuentro mucho. Y pensamos que es antiguo, que ha quedado atrás en el pasado, pero no lo es. Y esto tampoco va de juzgar a nadie, va de preguntarnos cuánto sufrimiento estamos normalizando solo por miedo a salirnos de la idea de vida que nos dijeron que era la más correcta y la más estable. Pero lo que más me impacta es ver a chicas jóvenes desesperadas por no estar en pareja o por sostener relaciones que no les hacen bien, tolerando dinámicas irrespetuosas, dudando constantemente de si pedir más, de si irse o de si quedarse, como si el simple hecho de estar acompañada justificara cualquier cosa. Porque al final creo que gran parte de la vida consiste precisamente en eso, en desaprender muchas ideas que nos vendieron como verdades absolutas. Y no es fácil, porque cuestionar el camino establecido da miedo, a veces incluso te hace sentir que estás perdida. Pero quizá perderse un poco también forma parte del proceso de encontrarse de verdad. Yo me he perdido y he encontrado ya unas cuantas de veces y no creo que me faltara nada. No falta nada más que un cambio de perspectiva y abrir mente a otras posibilidades igual de válidas. Pero claro, nadie nos habla ni nos enseña a hacer todo eso, ni a darle importancia a saber estar solos, a saber habitar nuestra propia vida sin sentir que estamos esperando a que alguien llegue a completarla, a construir un día a día que ya sea pleno en sí mismo, con trabajo, amistades, hobbies, proyectos, silencios, con tu propio mundo. Y desde ahí, desde ese lugar más consciente, las cosas empiezan a colocarse de otra manera.
No porque la vida se vuelva perfecta, ni porque de repente tengas todas las respuestas, sino porque empiezas a vivir más conectado contigo y menos con lo que deberías estar haciendo. Y créeme, te lo digo también por propia experiencia. Muchas veces el verdadero camino no aparece cuando intentas controlarlo todo, sino cuando empiezas a cuestionarte cosas que llevabas años dando por hechas y entendidas. Porque la vida no siempre se descubre siguiendo un camino marcado. Muchas veces se descubre mientras te equivocas, mientras cambias, mientras te reconstruyes y mientras aprendes quién eres realmente debajo de todo lo que te enseñaron que debías ser. Porque cuando esa toma de conciencia y ese trabajo previo con uno mismo no está, es muy fácil entrar en relaciones desde la carencia, desde el te necesito para estar bien. Y eso no es amor, eso es necesidad, que suele llevarnos directos a depender emocionalmente de otras personas. Y encima, muchas veces lo disfrazamos de romanticismo, que es más bonito. Y ojo, con esto no quiero decir que no necesitemos a nadie, que sea mejor estar solos que acompañados, no. Somos seres sociales, necesitamos vínculo, conexión, sentirnos vistos, queridos, escuchados, en compañía. Todo eso es muy humano. Pero creo que el problema está en habernos creído que todo eso solo puede venir de tener pareja principalmente, cuando en realidad hay muchísimas maneras de sentirse uno querido, valorado y acompañado. A través de amistades sanas, de una conversación profunda, de tu familia, si tienes la suerte de contar con ella, de personas que te hacen sentir parte de algo, incluso de tu propia relación contigo y con tu vida. Hay personas que se sienten muchísimo más solas dentro de una relación que tomando un café con alguien que las escucha de verdad. Y creo que también es importante ampliar nuestra mirada sobre el amor, porque el amor no es solo el romántico, también está en quien te llama para preguntarte cómo estás, en quien te acompaña en un momento difícil, en quien te hace sentir tranquila, comprendida o cuidada en su compañía. Y cuando dejamos de poner toda nuestra necesidad emocional en una sola persona, las relaciones también empiezan a vivirse de una forma mucho más sana y mucho más libre. Por eso creo que la pregunta importante no es ¿tengo pareja o no?, sino otra mucho más incómoda y mucho más honesta. Unas cuantas. ¿Estoy bien conmigo misma? ¿Me gusta la vida que tengo cuando estoy sola? ¿Estoy construyendo una vida que me sostiene o estoy esperando a que alguien venga a poner los cimientos? Porque la realidad es que aquí no venimos a cumplir ninguna checklist social. Tu camino no tiene por qué parecerse al de tu vecina, ni al de tu amiga, ni al de nadie. Y quizá aquí está una de las claves de todo esto, que aprender a estar sola no es igual a resignación, es igual a libertad. Es poder elegir, es poder decir quiero estar contigo en lugar de necesito estar contigo para estar bien. Y eso lo cambia todo. Porque quizá la historia que más necesitas vivir ahora es la tuya contigo. Y eso implica conocerte, revisar tus relaciones pasadas, entender qué necesitas, qué no toleras, qué te hace bien, qué te apaga, qué repites. Porque quizá este momento no ha llegado para castigarte, sino para acercarte más a ti. Y desde ahí empiezas a descubrir qué quieres de verdad. Y no solo lo que aprendiste que debías querer. Y si algún día llega alguien, que sea para sumar, que sea alguien elegido desde la claridad, no desde el miedo a estar sola o desde perseguir un rumbo que no es del todo tuyo. La vida es bastante más creativa de lo que creemos, así que respira, mírate y sigue adelante, pero esta vez desde otra perspectiva, desde otro lugar, aunque no tengas todas las respuestas ni todos los próximos pasos claros. Quizá ese sea un punto de partida mucho más honesto, más libre y más tuyo, aunque no lo parezca. Una forma de mirar la vida desde un lugar más consciente, más realista, más acorde a tus valores y, sobre todo, mucho menos condicionado por esa lista que nos han ido colando a todos durante años. Porque la otra opción también existe, no aprender a estar contigo y acabar volcándote en alguien solo porque te da un poquito de atención y de cariño y hacerte la película de que esta vez sí. Y terminar entrando en dinámicas donde acabas atado a una vida sin haberte preguntado antes si realmente era esa persona la que necesitabas para ti. Y aún hay algo más duro, y es cuando por miedo a estar sola empiezas a tolerar cosas que en el fondo sabes que no te hacen bien. Faltas de respeto, cargar con más responsabilidad de la que te corresponde,
aguantar situaciones que te apagan y un desgaste emocional que poco a poco te va minando. Pero como de vez en cuando hay pequeños momentos de atención o cariño, te agarras a eso. Y desde ahí te quedas en relaciones que no te sostienen de verdad. No porque haya amor sano y equilibrado, sino porque encajan con la idea de vida que creías que tenías que cumplir. Y quizá aquí está la clave de todo esto. No se trata de llegar a ninguna meta social, sino de llegar a la tuya, sin perderte por el camino, porque puedes estar cumpliendo con todo eso y aún así no estar contigo. Lo que sí creo que es que hay muchísima inconsciencia alrededor de cómo construimos nuestra vida y nuestras relaciones. Y no necesariamente porque la gente quiera hacerlo mal, ni porque seamos tontos, sino porque nadie nos enseña realmente a mirarnos, a conocernos, a cuestionarnos o a entender desde dónde estamos eligiendo. Vamos aprendiendo sobre la marcha, a base de caídas, heridas, errores, decepciones y muchos ojalá hubiera entendido esto antes. Y por eso también creo que no hay un camino mejor que otro. Ni estar soltera es peor, ni tener pareja es mejor, ni tener hijos te hace más completo, ni no tenerlos significa que tu vida tenga menos sentido. Cada camino tiene sus ganancias y sus pérdidas, todos. Ninguno es perfecto, aunque durante años nos hayan vendido una idea idealizada de un modelo de vida. Por eso, elijas el camino que elijas, que sea el mejor para ti, no el que más aplausos recibe, no el que más se repite, no el que parece más correcto desde fuera, el que vaya contigo, el que cuando lo mires sientas que te llama, que encaja con quién eres, con lo que necesitas y con cómo quieres vivir, aunque no se parezca al de la mayoría, porque muchas veces vivimos mirando demasiado alrededor y demasiado poco hacia adentro, y cometemos muchas veces el error de pasarnos la vida buscando a alguien que nos complete o que nos haga sentir valiosos, pero pocas veces nos preguntamos cuánto amor nos estamos dando a nosotros mismos, porque el amor propio no es egoísmo, es la base del resto de nuestras relaciones. Es cuidarte, priorizarte, dejar de tolerar lo intolerable, hablarte con más ternura, aprender a darte el lugar que llevas tanto tiempo buscando fuera. Y cuando empiezas a hacer eso, dejas de buscar algo que en realidad solo se puede construir desde dentro. Por eso hoy me gustaría invitarte a algo muy sencillo pero muy importante, a quererte bien. A dejar tu mundo interior un poco más en orden, más en calma, más cuidado, porque ese es el mundo que después compartirás con los demás. Antes de empezar una historia con otra persona, empieza por empezarla contigo. Y no quiero que este capítulo se quede solo en palabras bonitas, así que vamos a bajarlo a tierra. Haz cada día algo por ti, aunque sea pequeño. Un paseo sin prisa y sin el móvil, un rato de silencio, un café contigo misma, contigo mismo, ir al cine solo, retomar una afición, ordenar tu espacio, escribir cómo te sientes cada día, empezar a observarte de verdad, respondiendo a preguntas sencillas del estilo ¿cómo te hablas? ¿Cómo te tratas? ¿Qué te dices sobre ti? Es empezar por preguntarnos algo muy simple. ¿Me caigo bien? Porque ahí hay mucha información y si estás pasando por una ruptura, date tiempo, no corras. Revisa esa relación desde la claridad, no solo desde el dolor. Pregúntate, ¿qué me hacía bien? ¿Qué no quiero volver a repetir? ¿Qué necesito realmente? Y escribe, porque a veces una libreta puede convertirse en un mapa para volver a ti cada vez que te pierdes. Y recuerda algo, cada persona tiene su ritmo, su camino y su proceso, así que céntrate en ti, en cómo estás ahora, en lo que quieres construir, porque al final la relación más importante que vas a tener en tu vida es la que construyes contigo, porque contigo es con quien vas a convivir siempre, y la forma en la que te hablas, te cuidas y te miras importa muchísimo más de lo que a veces creemos. Y cuando esa relación empieza a ser más consciente, todo lo demás deja de vivirse desde tanta urgencia, tanta carencia y tanta necesidad de llegar ni de encajar. Por tanto, si te encuentras en este punto, si esto te resuena, sigue adelante, pero esta vez desde otro lugar, y desde ahí, desde ese lugar más consciente, las cosas se colocan de otra manera. No porque todo sea mejor ni más perfecto, sino porque tú estás más en tu centro, y desde ese otro lugar, la vida tiene una forma muy curiosa de llevarte por ciertos sitios que te dan otra perspectiva. Créeme, te lo digo por propia experiencia. La vida se va descubriendo mientras se recorre y uno va transitando experiencias, aprendiendo, eligiendo
Y así es como, sin seguir un camino marcado de antemano, poco a poco vas entendiendo cuál es el tuyo. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme y por compartir este espacio conmigo. Y recuerda algo, por favor, tu vida no está escrita por nadie más, la decides tú cada día, con cada elección que haces. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente capítulo. Un abrazo enorme, cuídate muchísimo, hasta pronto. Si quieres profundizar más, en mi libro El autocuidado, cuando vas a terapia por culpa de personas que no van a terapia, encontrarás herramientas y ejercicios prácticos para conocerte mejor, transformar lo que te hace sufrir en tus relaciones y fortalecer tu amor propio. Ya lo tienes disponible en Amazon.